En sesiones anteriores hablamos de los conceptos de variable aleatoria y distribuciones de probabilidad. Vamos a enfocarnos entonces cuando hablamos que la variable aleatoria de interés es una variable discreta. ¿Qué distribuciones de probabilidad vamos a trabajar allí? Si la variable aleatoria de interés es una variable discreta, o sea, corresponde a un proceso de conteo, vamos a tener una serie de distribuciones de probabilidad. Vamos a iniciar por la distribución Bernoulli. ¿Qué es una distribución Bernoulli y cuándo se da? Recuerden que cada distribución de probabilidad tiene características, tiene su fórmula para calcularla y tiene una gráfica diferente. ¿Cuándo se da una distribución de probabilidad Bernoulli? Entonces tenemos un experimento cualquiera, a ese experimento le pueden pasar dos cosas. O llega a ser éxito, que sería P minúscula, o fracaso, que sería 1 menos P. P, entonces, es la probabilidad de éxito en cada prueba y 1 menos P es la probabilidad de fracaso. ¿Qué características identifican a la distribución de probabilidad Bernoulli? Un experimento con dos resultados, P, probabilidad de éxito, y 1 menos P, probabilidad de fracaso. ¿Qué identifica principalmente a una distribución de probabilidad Bernoulli? Que solamente hay un experimento. Y a ese experimento solamente le va a pasar una cosa, o es éxito o es fracaso. Entonces la fórmula para calcular la probabilidad Bernoulli dice que P, cuando X es igual a 0, entonces eso se convierte en 1 menos P. Cuando X es igual a 1, la distribución de probabilidad sería igual a P. ¿Por qué? Porque cuando X es igual a 1, ¿qué estamos considerando? El éxito. Entonces la probabilidad va a ser igual a P. Cuando estamos hablando que la X es igual a 0, estamos contemplando que eso es el fracaso. Entonces, ¿a qué va a ser igual la probabilidad? A 1 menos P. Recuerden que la distribución Bernoulli es cuando solamente se presenta un experimento. Seguimos con la distribución binomial. Algunos libros dicen que la distribución binomial es la réplica de múltiples experimentos Bernoulli. Entonces, vamos a trabajar el concepto en la distribución anterior. Decimos que la Bernoulli es un solo experimento, entonces la binomial se pueden presentar muchos experimentos. ¿Cuántos? N. ¿Qué puede pasar en cada experimento? Pues que haya un éxito o que haya un fracaso. En cada experimento suceden las dos cosas. Entonces al final, como tengo N experimentos Bernoulli para poder llegar a una binomial, voy a decir que en el primer experimento, por ejemplo, obtuve un éxito, en el segundo experimento obtuve un fracaso, en el tercero un éxito, en el cuarto un fracaso y en el quinto un fracaso. Esto simplemente es un ejemplo. Puede comportarse de una manera diferente. Aquí noten que tuvimos 2 éxitos en las 5 pruebas y 3 fracasos en las 5 pruebas. Puede ser que ustedes obtengan 5 éxitos en las 5 pruebas, puede ser que los 5 sean fracasos, puede ser que el primero sea fracaso y los siguientes sean éxito y así sucesivamente. En la medida que les voy contando que puede ser, eso nos da o nos trae al concepto de técnicas de conteo, que era todas las posibilidades que yo tengo para hacer conteos. Entonces noten aquí que esto va de la mano con una combinación, porque puede ser que en las 5 pruebas yo tenga diferentes cosas. Puede ser, aquí estoy hablando que el primero y el tercero es un éxito, o sea que tengo un X igual a 2 y un N igual a 5. Pero puede ser que ese éxito ya no sea en el primero, sino que sea en el segundo, y no sea en el tercero, sino que sea en el quinto. O sea que aquí nace una combinación. Vamos a mirar entonces las características de la binomial. Dice que el resultado de cada prueba de un experimento se clasifica en dos categorías que son mutuamente excluyentes, que era como lo mencionamos aquí en la gráfica. La probabilidad de éxito y fracaso es la misma en cada prueba. Tengan muy en cuenta esa información porque eso es una de las principales características y la que más identifica que el experimento esté contemplado en una distribución binomial. Las pruebas son independientes, lo cual significa que el resultado de una prueba no influye en el resultado de otra. Esta es otra característica bien importante que define esta distribución de probabilidad. Y si no la más importante, la variable aleatoria de interés permite contar el número de éxitos en una cantidad fija de pruebas. Entonces, como una binomial es un n de experimentos Bernoulli, aquí la variable aleatoria de interés, o sea, donde voy a concentrar mi atención, el valor que va a tomar mi x es el número, o es contar el número de éxitos en una cantidad fija de pruebas. Volviendo a este ejemplo de la imagen,
¿Cuál sería mi X aquí? Mi X vale 2. ¿Por qué? Porque tengo 2 éxitos en mi N, que es 5. Entonces, este es un experimento binomial cuya X vale 2 y la N vale 5. ¿Ok? La fórmula entonces para la binomial dice que es igual a combinatoria, recuerda que les decía que aquí tenemos una combinatoria n de x por p elevado a la x, p es la probabilidad, por 1 menos p elevado a la n menos x. Miren que aquí se une el concepto de combinatoria. ¿Por qué? Porque recuerden que eso es un juego de combinaciones. Aquí los éxitos se pueden presentar de diferentes maneras. Entonces yo necesito calcular esa combinatoria. Por P de X, recuerden que este es el cálculo de la Bernoulli cuando la X es igual a 1 y este es el cálculo de la Bernoulli cuando la X es igual a 0. Entonces la binomial, vuelvo y les reitero, es una combinación de n experimentos Bernoulli. Por eso es que en su fórmula está contemplado como ello. Una combinatoria por la probabilidad de un Bernoulli igual a 1, o una x igual a 1 por la probabilidad de un Bernoulli de una x igual a 0. Entonces en la fórmula tenemos n de x, que corresponde a la combinación, a la combinatoria n de x. N es el número de pruebas o experimentos. La X que está aquí es la variable aleatoria de interés, entonces yo voy a calcular esta distribución de probabilidad por cada valor que tome X. ¿Qué valores puede tomar X? Los valores que tiene hasta N. Entonces en este caso va a tomar un 0, un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. ¿Qué significa un X igual a 0? Un X igual a 0 significa que en estos 5 experimentos que se hicieron, todos fueron fracasos. ¿Qué significa un X igual a 1? Que en estos 5 experimentos solamente un experimento fue éxito y los demás fueron fracasos. ¿Cuál experimento? No sabemos. Puede ser el primero, puede ser el segundo, puede ser el tercero, puede ser el cuarto, puede ser el quinto. Vuelvo y les reitero, por eso es que existe aquí una combinatoria. Un X igual a 2 significa que 2 de los experimentos fueron éxito y los demás fueron fracaso. Un X igual a 3 significa que 3 de los 5 experimentos fueron éxito y los demás fueron fracaso. Un X igual a 4 significa que 4 de los experimentos fueron éxito y solamente uno fracaso. Y un X igual a 5 significa que los 5 experimentos fueron exitosos. Hay que tener en cuenta esa parte porque digamos que es una de las más importantes, identificar la X a cada hace referencia. En este caso de la binomial es el número de éxitos en una cantidad fija o en una cantidad n de pruebas. Esta es la gráfica que arroja R cuando yo hablo de una distribución o cuando grafico una distribución de probabilidad binomial. Aquí tengo un n de 40 que empieza desde 0, va hasta 40 y tengo una p de 0.025. Con esta rutina o con estos códigos ustedes pueden encontrar en R la gráfica de la binomial. Esta gráfica va a ser diferente en la medida que la p cambie, en la medida que n también cambie. Vamos a hablar de otra distribución de probabilidad para una variable discreta y es la Poisson. ¿Cómo es la Poisson? Quiero que se concentren en ese punto verde que ustedes tienen. Y vamos a hacer un ejemplo didáctico. Imagínense que ese punto verde está en la pared y ustedes están ubicados más o menos a 2 metros de la pared. Y toman un dardo pequeño de unos 5 centímetros. Y yo los invito a que lancen ese dardo a ese punto verde. Si yo les pido que lo hagan 10 veces, quisiera que evaluaran de esas 10 veces cuántas veces ustedes llegan a atinarle a ese punto verde y cuántas veces ustedes se van y le pegan el dardo a la pared. Imagínense que es una pared blanca como la que ustedes ven en el fondo. Algunos me dirán 3 de los 10, otros me dirán 2 de los 10, otros me dirán no, yo no atiné a ninguno, a todos le pegué a la pared. Eso depende de varios factores. Pero posiblemente la probabilidad va a ser bastante alta porque hay una buena distancia y el punto no es tan grande. Pero si yo les cambio el juego y ahora les digo, acá está diciéndoles que todo este punto verde iba a ser un éxito. Ahora les digo, bueno, resulta que ahora voy a cambiar el experimento y voy a agregarle algunos otros círculos. Entonces tengo este rojo, luego tengo este verde, otro rojo, otro verde, otro rojo y termino en ese punto verde. Y ahora les digo, resulta que si ustedes le pegan a cualquiera de esos anillos que les acabo de mostrar es el fracaso
Y el éxito consiste en solamente llegar a pegarle a este punto verde que ustedes ven pequeño acá. Cambió el éxito o cambió el punto donde ustedes van a tener el éxito, pero ustedes siguen manejando la distancia de 2 metros. Entonces a cada una de las personas que les pregunté, les vuelvo a preguntar, de las 10 veces que ustedes lanzan el dardo, ¿a cuántas veces o en cuántas veces ustedes llegan a atinarle a este puntico verde de acá, este punto que ahora empezó a ser o dejó de ser este punto grande y ahora va a ser este punto pequeño verde? Ahí la probabilidad cambió, ¿cierto? Se vuelve un poco más complicado, si para algunos fue complicado llegar a pegarle a ese círculo verde grande, ahora va a ser más difícil llegar a pegarle a este círculo pequeño verde que creamos acá. Entonces la distribución de probabilidad Poisson va de la mano con el tamaño de algo que creamos acá que se llama un intervalo. La distribución de probabilidad Poisson siempre hace presencia cuando yo encuentro un intervalo. Ese intervalo puede ser de tiempo, de espacio o de área. Entonces noten que cuando el punto verde era grande, ustedes tenían posiblemente una probabilidad más alta. Entonces algunos me decían, sí, yo le atiné 3 veces de las 10. Pero esos que me dijeron 3 veces de las 10, cuando yo los invité a hacer el segundo ejercicio, que era atinarle a este punto pequeño, quizá esos 3 se convirtieron en 1 o se pudo convertir en un 0. Entonces la probabilidad en una distribución Poisson va de la mano con el tamaño de ese intervalo. Esta distribución describe el número de veces que se presenta un evento durante un intervalo específico. El intervalo puede ser de tiempo, distancia, área o volumen. La distribución se basa en dos supuestos. El primero consiste en que la probabilidad es proporcional a la longitud del intervalo, como lo hablábamos en el ejemplo que les explicaba. Y el segundo supuesto consiste en que los intervalos son independientes. Cuanto más grande sea el intervalo, mayor será la probabilidad y el número de veces que se presenta un evento en un intervalo no influye en los demás intervalos. Yo les hablaba del tamaño de la probabilidad, entonces en la medida que ustedes tenían el punto más grande, la probabilidad era más grande. Cuando el punto del éxito se volvió más pequeño, pues la probabilidad también se volvió más pequeña. Entonces por eso es que aquí se habla que la probabilidad va de la mano con el tamaño del intervalo. Principales características para definir la distribución de probabilidad Poisson. Ya digamos que arriba las contemplamos, pero vamos a resumirlas acá. La variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. Recuerden que la binomial era una distribución de probabilidad, era el número de éxitos en n pruebas. Aquí estamos hablando que la variable aleatoria de interés x es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. Entonces aquí ya es diferente porque es cuántas veces usted le atinó a este nuevo intervalo que yo tengo acá. ¿Ok? La probabilidad de que ocurra el evento es proporcional al tamaño del intervalo. Los intervalos no se superponen y son independientes. Aquí los intervalos son independientes. ¿Cuál es la fórmula entonces para calcular la distribución de probabilidad Poisson? Dice que es igual a la media de la distribución a mu elevado a la x es la variable aleatoria de interés, por Euler elevado a la menos mu sobre x factorial. Para aquellos que no tienen el concepto de x factorial, los invito a que de pronto lo consulten. En términos generales, el x factorial es descomponer este valor. Si tenemos 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1. Si tenemos 5 factorial es igual a la multiplicación de 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y así sucesivamente. Hay un concepto ahí matemático de cuando hablamos del factorial de 0 y hablamos del factorial de 1. Es un concepto que pueden consultarlo si quieren de pronto tener un poco más de información sobre ello. Por ahora, acá necesitamos hablar del factorial de la variable aleatoria de interés. Aquí vuelvo y les reitero que es la media de los éxitos en un intervalo particular, la constante, que es Euler, y así sucesivamente, lo que ya hemos hablado acá. Entonces, estas son las características de la Poisson, que siempre va enfocada a que si hay un intervalo, esa distribución, ese experimento conviene muchísimo trabajarlo con una distribución Poisson. Vamos a hablar de algunos ejemplos. TAM tiene 5 vuelos diarios de Fortaleza al Aeropuerto Internacional de San Pablo en Brasil. Supongo que la probabilidad de que cualquier vuelo llegue tarde sea de 0,20. Eso es un valor P que ya está definido. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los vuelos llegue tarde hoy? ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente uno de los vuelos llegue tarde hoy? Entonces, en este ejemplo, conviene que ustedes evalúen las características para ser binomial y las características para ser Poisson.
Si pesa más las características de Poisson, pues hablamos que este ejemplo viene para trabajarse con una distribución de probabilidad de Poisson, y si no, pues sería por una binomial, o si no, sería una Bernoulli. Empecemos. ¿Podemos hablar de Bernoulli? Claramente que no, porque estamos hablando de 5 vuelos, o sea, 5 experimentos. No aplica por Bernoulli. ¿Podemos hablar que es una binomial? Entonces, las características de la binomial. N pruebas en el experimento, las pruebas son independientes, hay un valor P constante, hay un valor P, la probabilidad de éxito y fracaso es la misma en cada prueba. Y en la Poisson, una de las características más importantes es que haya un intervalo. Entonces, ¿hay un intervalo en este ejercicio? No, porque me están diciendo 5 vuelos diarios, no me están diciendo la probabilidad de que lleguen 5 vuelos diarios en un día, en una semana, en un mes. No hay creado un intervalo allí. Entonces tenemos un n que es 5, tenemos una pregunta de ¿cuál es la probabilidad de que ninguno hace referencia a una x igual a 0? Entonces este ejercicio tiene las características para trabajarse en una binomial. ¿Cuál es la variable aleatoria de interés? Que un vuelo llegue tarde en los 5 que yo estoy analizando. Entonces, una x igual a 0, ¿qué significa? Que ninguno de los 5 vuelos llegó tarde. Una x igual a 1, que uno de los 5, una x igual a 2, que 2 de los 5, y así sucesivamente. Cada uno viene con su cálculo de probabilidad. ¿Cómo calculamos esta probabilidad? Con la fórmula que dimos anteriormente. Entonces, la distribución de probabilidad binomial es igual a la combinación n de x. Entonces, en el caso de este 0, ¿cómo la calculamos? Entonces, combinatoria n, que es 5, de x, que sería igual a 0, por p, que nos dicen acá que es 0,20, por p elevado a la x, que en este caso sería 0, por 1 menos p, que sería 0,80, elevado a la n menos x. N vale 5 menos x, que vale 0. Eso nos arroja un valor de 0,3277. Y así lo hacemos con una x igual a 1, una x igual a 2, y así sucesivamente hasta una x igual a 5. En el caso de la binomial, la x puede tomar valores desde 0 hasta el valor de n. Aquí lo que quisimos calcular, de acuerdo a la información que teníamos, era la media, y por aquí calculamos la varianza. Otro ejercicio. La compañía de Albergar Limitada asegura propiedades frente a la playa a lo largo de Virginia, Carolina del Norte y del Sur, y las costas de Georgia. El cálculo aproximado es que cualquier año la probabilidad de que un huracán de categoría 3, vientos sostenidos de más de 110 millas por hora o más intensos, azote una región de la costa. Un ejemplo es la isla que mencionamos ahí en Georgia, es de 0,05. ¿Qué es 0,05? La probabilidad de que un huracán de categoría 3 pueda ocurrir en ese año, en cualquier año. Si un dueño de casa obtiene un crédito hipotecario de 30 años por una propiedad recién comprada en la isla Simmons, ¿cuál es la probabilidad o cuáles son las probabilidades de que el propietario experimente por lo menos un huracán durante el periodo del crédito? Entonces, igual que hicimos en el ejercicio anterior, viene bien que evaluemos si es una distribución de probabilidad Bernoulli, si es una binomial o si es una Poisson. Aquí claramente no tenemos un solo experimento, tenemos más de un experimento, estamos hablando de 30 años. Estamos hablando de años, que se puede decir que es un intervalo de tiempo, entonces podríamos trabajarlo por una Poisson. Primero vamos a determinar la media, porque recuerden que la distribución de probabilidad Poisson requerimos en la fórmula la media. Recuerden que la fórmula es μ elevado a la x por e elevado a la menos μ. Entonces, como necesitamos esa media, tenemos que ubicarla o tenemos que calcularla. Aquí, ¿qué sería la media? El número de esperado de tormentas. Entonces, ya nos dicen que la media es igual a 30. ¿Qué es 30? El número de años. Nos hablan de una probabilidad de 0,05 que en esos 30 años haya un huracán categoría 3. Entonces cogemos los años por la probabilidad y encontramos un μ igual a 1.5. Quiero que hagan un pare aquí y evalúen qué significa 1.5 dentro de este ejercicio. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos acá? La pregunta dice, ¿cuáles son las probabilidades de que el propietario experimente por lo menos? ¿Qué significa ese por lo menos? Tenemos un X aquí y tenemos un valor, perdón, tenemos unos años acá, o sea, tenemos unos periodos o unas pruebas que podrían ser 30.
de acuerdo a este ejercicio, porque está hablando de 30 años, y lo que se quiere evaluar, la compañía lo que quiere evaluar es en esos 30 años qué tan probable es que haya un huracán, que haya dos huracanes, que hayan tres huracanes, o que lleguen a haber 30 huracanes, o que no haya ningún huracán. Son ejercicios que hacen las aseguradoras para poder contemplar y poder sacar sus primas y sus valores a cobrar a los clientes. Entonces, este es un ejercicio bastante práctico de lo que se puede hacer. Ellos trabajan con esas probabilidades para hacer esos cálculos de primas. Entonces, aquí nos están preguntando que experimente por lo menos un huracán. ¿Qué significa ese por lo menos? Entonces, nos sirve cuando la x es igual a 0, nos sirve cuando la x es igual a 1. ¿Qué significa una x igual a 0 en este ejercicio? Que no suceda ningún huracán en los 30 años. Una x igual a 1, que haya un huracán en los 30 años. Una x igual a 2, dos huracanes en los 30 años y así sucesivamente. Un x igual a 30 sería 30 huracanes en los 30 años. Me preguntan, por lo menos un huracán, entonces me están preguntando que valga la x1, que valga 2, 3, 4 y así hasta 30. Como las distribuciones de probabilidad, su sumatoria es igual a 1, entonces quizá nos quede más fácil calcular la x igual a 0 y descontarla, para no tener que hacer el cálculo de la x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 y así sucesivamente. Es más fácil calcular la x igual a 0 y hacer la resta o el complemento. Entonces, aquí me está preguntando la probabilidad cuando la x sea mayor o igual a 1, sería igual a 1, recuerden el complemento, menos la probabilidad de x igual a 0. Entonces, hago los cálculos aquí, la probabilidad de que x sea igual a 0 me da 0,2231, entonces al restar de 1, la probabilidad de x igual a 0 me da una probabilidad de que por lo menos experimente un huracán en ese periodo de los 30 años de 0,7769. Los invito a que hagan estos cálculos ustedes en sus cuadernos, en sus apuntes, para que el aprendizaje sea un poco más efectivo y no se vayan de una vez a esta respuesta. Si ya vieron la respuesta, traten de devolverse y hacer el ejercicio. Y lo comentamos en clase si tienen alguna duda. Si van a R, ustedes pueden graficar este ejercicio y tenemos, esta es la rutina, este es el código con el que yo puedo hacer mi distribución de probabilidad. Estoy hablando aquí de un X que empieza en 0 y termina en 30, 30 pruebas y una P de 0.5. Esta es la gráfica que arroja la distribución Poisson. En el ejemplo anterior también podríamos trabajar una binomial. Entonces lo hacemos con el mismo cálculo, lo hacemos con los mismos valores, pero utilizando la fórmula de la binomial que abarca la combinatoria por la probabilidad de experimentos Bernoulli. Aquí entonces tenemos un n de 30, un x igual a 0 y hacemos lo mismo, la calculamos para 0 y descontamos ese valor de 1. Y me da 0.7854. Es un valor bastante similar al que teníamos acá de 0,7769 porque son valores, son dos distribuciones que para ese ejercicio valen la pena pues trabajar, o sea, se pueden trabajar bajo esas dos distribuciones de probabilidad. La respuesta obtenida con la distribución binomial es más correcta técnicamente. La que se obtuvo con la distribución de Poisson puede tomarse como una aproximación de la binomial cuando n en el número de pruebas es grande y la p, la probabilidad de éxito, es pequeña. Algunos libros ustedes los van a encontrar una distribución de probabilidad que se llama aproximación a la binomial. Muchas veces ejemplos como este los citan en ese tipo de distribución. Vuelvo y les recuerdo que la familia de distribuciones de probabilidad es infinita, hay muchísimas. Aquí solamente en términos de académicos vamos a abarcar solamente estas, pero hay muchísimas. Si ustedes buscan en Wikipedia distribuciones de probabilidad van a encontrar una familia inmensa de distribuciones de probabilidad, tanto cuando la variable es discreta, la variable aleatoria es discreta, como cuando la variable aleatoria es continua. En resumen, la distribución de Poisson es en realidad una familia discreta de distribuciones. Todo lo que se necesita para construir una distribución de Poisson es la media del número de defectos, errores, etcétera, que significa o que se designa como μ. Otra distribución de probabilidad es la hipergeométrica. Cuando una población finita contiene dos tipos de unidades que pueden ser denominados como éxitos y fracasos y se extrae una muestra aleatoria simple de la población, cada unidad representa un ensayo Bernoulli.
Recuerden lo mismo que hablamos en la binomial. A medida que se selecciona una unidad, la proporción de éxitos en la población restante disminuye o aumenta. Entonces, aquí viene el concepto de lo que es población y lo que es muestra. Esta hipergeométrica resume la Bernoulli, aplica algo de la binomial porque también se habla de una combinación y aplica también la parte del concepto de población y de muestra. A medida que se selecciona una unidad, la proporción de éxitos en la población restante disminuye o aumenta, dependiendo si la unidad extraída es un éxito o fracaso. Por esta razón, los ensayos no son independientes, de ahí que el número de éxitos en la muestra no siga una distribución binomial. En su lugar, la distribución se describe adecuadamente. El número de éxitos en esta situación se llama distribución hipergeométrica. Aquí está la fórmula, aquí también van a encontrar una combinación de éxitos y fracasos. Recordemos cuando empezamos a hablar de distribuciones de probabilidad que cada distribución tiene su media, su varianza y su desviación estándar. A manera de recordación o de recorderis, vamos a volver a hablar un poco de ello. Entonces la fórmula para la media o el valor esperado es la sumatoria de cada x por su probabilidad. En resumen, mu es igual a n por p y la varianza es la distancia que hay de esa variable aleatoria de interés menos la media elevada al cuadrado por la probabilidad. En resumen, quedaría la varianza igual a n por p por 1 menos p. Muy bien, hasta acá el concepto de distribuciones de probabilidad cuando la variable aleatoria de interés es discreta.